Vamos a explicar en este vídeo el concepto de la interfaz map que nos proporciona la biblioteca Java Útil. Map se puede traducir al castellano como aplicación. Por lo tanto, nosotros vamos a entender map como un tipo de datos que permite tener un conjunto de claves asociado a cada una de ellas con un valor. Hay que tener en cuenta que el concepto de map se asocia al concepto matemático de aplicación sobreyectiva, que significa que cada elemento del conjunto de claves tiene una imagen, pero cada imagen en el conjunto de valores puede tener asociado más de una clave. En este ejemplo, lo que estamos intentando ver es que la representación del entero 1 puede venir dada por un conjunto de cadenas de caracteres distintos. Bien la representación como literal, bien la representación como un entero, bien la representación en números romanos, bien la representación en un número en forma decimal, pero con decimal cero. Hay que tener en cuenta que map no extiende a collection, por lo tanto no es un tipo iterable, no se puede recorrer con un for extendido. Realmente el map está compuesto por dos conjuntos de dos tipos diferentes. Por eso cuando nosotros definimos un tipo map, tenemos que referenciar un tipo K, que será el conjunto de las claves, y un tipo V, que será el conjunto de los valores, o el tipo de los valores. Por lo tanto, cuando nosotros definimos un map, tiene que definirse sobre dos tipos de datos. El tipo de dato constituido por las claves y el tipo de dato constituido por los valores. En esta transparencia vemos un conjunto de ejemplos de aplicaciones del tipo map. Por ejemplo, es un map, un listín telefónico. Un listín telefónico no es más que dos conjuntos, uno con las claves que son los nombres de los contactos o de los abonados, y para cada contacto lo que nosotros tenemos es un conjunto de números de teléfono. Otro ejemplo serían listas de clase, donde la clave sería el nombre del alumno y el conjunto de notas o de calificaciones de ese alumno dado por una lista sería su concepto de valor. Igualmente nosotros podemos utilizar un map para acumular las ventas de un determinado producto, de forma que la clave sea el código de ese producto y el valor, el total de euros que se han vendido de ese producto. Un tipo map sería también el que se utiliza en los libros para indicar el índice de palabras, es decir, en qué páginas de un determinado libro aparece una determinada palabra. Entonces, nuestra clave sería de tipo string para guardar la palabra y el conjunto de valores sería pues una lista o un conjunto de las páginas en las que esa palabra aparece. Finalmente, también se podría representar como un map, lo que sería una estructura de tipo grafo, por ejemplo, para representar una línea de metro, de forma que nosotros pudiéramos tener como clave cada una de las estaciones de ese metro y asociada a cada clave, es decir, asociada a cada estación, nosotros tendríamos un conjunto de las líneas que pasan por esa determinada estación. El conjunto de métodos que proporciona la interfaz map están indicadas en esta transparencia. La mayoría de las operaciones son operaciones que se describen por su propio nombre. Así tenemos, por ejemplo, la operación size, que nos describe el número de elementos de tipo clave que tiene el map, o el método isEmpty nos proporciona si existe algún elemento en el map. También el método containSKey nos proporciona una respuesta a si un determinado objeto se encuentra en el conjunto de claves. Este método necesita que se le pase como argumento una clave y responderá, por lo tanto, true si esa clave se encuentra en el conjunto de claves del map. Igualmente, podemos preguntar si un determinado valor se encuentra en el conjunto de valores, preguntando por un determinado argumento de tipo V. Y por último, nosotros podemos, dada una clave, obtener el elemento de tipo V asociado a esa clave. Hay que tener en cuenta que el elemento de tipo V puede ser un único elemento, por ejemplo, en el caso del ejemplo que pusimos anteriormente de las ventas de un producto, pues nosotros le pasaríamos como clave el código de un producto y nos devolvería un valor doble correspondiente a las ventas acumuladas de ese producto. Sin embargo, este valor V puede ser también una lista o un conjunto, como por ejemplo pasaba en el ejemplo que hemos puesto anteriormente de las líneas de metro. Nosotros le pasamos como clave una estación del metro y nos devuelve un conjunto de líneas que pasan por esa estación. Luego el valor del tipo V sería lista de líneas que pasan por esa estación. Operaciones que son modificadoras, pues está la operación put, que coloca o sitúa una determinada clave y su valor asociado en el mapa. La operación remove, que lo que hace es borrar todos los valores y la clave correspondiente al argumento que se pasa como parámetro, y las operaciones keyset y values,
que lo que hacen es devolver el conjunto de claves en el primer caso o una collection con el conjunto de valores en el segundo caso. Las operaciones keyset y values sí nos devuelven dos conjuntos o dos colecciones iterables. En el primer caso lo que nos devuelve es un tipo set con las claves que forman parte de la función. Como no hay claves repetidas, es posible devolverlo en un conjunto. Este conjunto, por supuesto, sí es iterable, puesto que es de tipo set, como hemos dicho anteriormente. El método values lo que nos devuelve es una collection. Hay que tener en cuenta que values sí puede tener valores repetidos y por tanto no sería posible devolverlo como un conjunto, sino que tiene que ser devuelto como una collection. También, por supuesto, es un iterable. Hay que tener en cuenta que los objetos devueltos por estas operaciones son vistas de la aplicación original. Es decir, que cuando nosotros devolvemos los elementos que se encuentran en el conjunto de valores de un map, si hacemos una modificación sobre esos valores, la modificación queda también efectuada sobre los valores que se encuentran dentro del map. Sobre eso insistiremos más adelante en los ejemplos que tenemos previstos. La construcción de un objeto de tipo map siempre debe seguir esta estructura que ponemos en esta transparencia. En primer lugar, se debe crear el objeto de tipo map mediante la llamada o la invocación al constructor de la clase. El constructor de la clase es la clase HasMap que nos proporciona Java. Y ahora nosotros haremos un recorrido, suponiendo que tenemos ya obtenidas de alguna manera todos los pares clave-valor. Entonces nosotros lo que hacemos es un recorrido del iterable en el que estén guardados esas claves-valores y para insertar en el map debemos de primero preguntar si la clave ya está incluida. Eso lo haremos mediante el método containSkey, de forma que preguntamos si la clave ya está anteriormente añadida al map. Si la clave ya está, entonces obtenemos el valor correspondiente. Y ahora bien, una vez que tenemos ese valor, nosotros podemos, dependiendo del problema, o bien actualizarlo o bien obtener un nuevo valor a partir de él. Por ejemplo, obtendríamos un nuevo valor si nosotros estuviéramos acumulando las ventas de un producto. Entonces, las ventas de un producto nos darían las ventas que tenemos hasta ese momento y el nuevo valor sería incrementar las ventas que ya estaban con las ventas que nos añade esta nueva clave. O a lo mejor puede ser simplemente pues sumarle 1 o modificarlo de forma que se obtiene un nuevo valor distinto que en la siguiente operación será necesario añadir al map la clave y el nuevo valor. Fijaros que aquí esta operación se realizará mediante el método put y aquí preguntamos si es necesario o no añadir. Muchas veces, si por ejemplo el valor que hemos obtenido es el valor de una lista, al añadir un nuevo elemento a la lista no es necesario volver a incluir la lista en el map, porque nosotros la lista ya está incluida, lo que hemos hecho ha sido modificarla. Insisto que sobre eso volveremos en un momento. Si la clave no está, es decir, si la clave ya está, hacemos estas tres operaciones que tenemos aquí. Si la clave no estuviera, pues sencillamente añadimos al map, mediante de nuevo la operación put, pues la clave y el valor correspondiente. Esta operación se repetirá indefinidamente mediante este recorrido por todas las pares clave-valor que queremos nosotros insertar en el map. Veamos a continuación un ejemplo con el intento de contar el número de palabras que aparecen en un texto. Supongamos que nosotros tenemos una colección de palabras y queremos contar el número de veces que aparece cada palabra. Obtener tipo map que asocie a cada palabra el número de veces que esa palabra aparece en el texto. En nuestro caso, por ejemplo, mar aparece 2 veces, de aparecerá 3 veces y así sucesivamente. ¿Cómo se construye un map para este problema? ¿Cómo se implementa la solución a este problema? Nosotros tendríamos que definir un objeto de tipo map, que hemos llamado contador, que tendrá asociada al conjunto de claves el tipo string y al conjunto de valores el tipo integer. Supongamos que llamamos palabra a las claves y valor a cada uno de los contadores que asociaremos a cada una de esas palabras en el map. Con este for, nosotros lo que hacemos es recorremos el iterable de lectura que suponemos ya cargado y obtenemos de ese recorrido cada una de las palabras que conforman el texto. A continuación preguntamos si el objeto contador, es decir, el map, contiene ya esa palabra de una lectura anterior. Es decir, que esa palabra ya ha estado anteriormente en
el texto. Si esa palabra ya ha estado en el texto, entonces entramos en el if y obtenemos el valor que hay guardado para esa palabra en el map. Añadimos 1 a ese valor y actualizamos mediante el método put, actualizamos en contador la palabra y el nuevo valor. De forma que si anteriormente la palabra tenía un 2, pues ahora la palabra tendrá un 3. En el caso de que la palabra no estuviera anteriormente, se ejecutará entonces la sentencia de añadir la palabra como clave y un 1 como valor. Este proceso se repite tantas palabras como tenga literable y irá actualizando el número de veces que la palabra aparece. De forma que al final tendremos un map contador que, asociada a cada palabra de su conjunto de claves, tendrá el valor del número de veces que aparece esta palabra en el texto. El segundo ejemplo lo presentamos en esta diapositiva, en el cual suponemos que nosotros tenemos un conjunto de ciudades, en el cual puede haber ciudades repetidas. Por ejemplo, esta ciudad aparece aquí anteriormente, o esta otra ciudad también aparece anteriormente en el texto, y nosotros lo que tenemos es asociado a cada ciudad el conjunto de temperaturas que se han obtenido por una serie de mediciones. Entonces, a cada palabra que representa una ciudad le corresponde una lista de valores enteros con temperaturas. Nosotros lo que queremos hacer es agrupar para cada ciudad la lista de temperaturas tantas veces como aparezca. Es decir, queremos obtener una aplicación en el cual a cada ciudad, por ejemplo, a la ciudad que figura aquí, se le asocia la unión de las listas que aparece cada vez la palabra en el texto. De forma que si la palabra aparece 2 veces, como tenemos aquí, pues la lista que constituye el conjunto de valores asociado a esa ciudad estará añadida en el conjunto de valores. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues igual que antes, definimos un objeto de tipo map que hemos llamado temperaturas municipio. Ese tipo map tiene como clave un string, que es el nombre de la ciudad, y como valor asociado una lista de tipo doble. Por lo tanto, nosotros tenemos como clave el municipio y como valor asociado una lista que hemos llamado temperaturas de valores reales. ¿Cómo se construye el map? Pues igual que antes, nosotros tendríamos que recorrer de alguna forma el texto en el que están guardadas cada uno de los municipios y la lista de valores asociados, y llamamos al método containSKey a partir del map, que recordamos hemos llamado temperaturas municipios, y llamamos al método containSKey pasándole el municipio, la lista de temperaturas correspondiente a este municipio, y le añadimos, porque lo que queremos hacer es acumular en la lista la nueva lista de temperaturas, de forma que la lista que estaba en el conjunto de valores es actualizada añadiéndole este conjunto de temperaturas. Ya no sería necesario realizar el put. Es decir, con esta sola sentencia que hemos puesto aquí, en primer lugar, las 3 sentencias que hemos puesto aquí como comentarios no serían necesarias, puesto que la actualización de la lista se hace directamente sobre la lista que ya estaba en el map. Es decir, si nosotros tenemos de nuevo nuestros conjuntos de claves y la lista correspondiente a un determinado municipio, lo que hacemos es añadirle a esa lista las temperaturas que hemos obtenido en esa nueva lectura. Pero la lista que estaba en el map lo que hace es permanecer, por tanto no sería necesario realizar el put. Es decir, con esta sola sentencia es como si nosotros hubiéramos hecho estas 3 que están aquí, que sería obtener la lista de temperaturas, añadirle a esa lista de temperaturas las nuevas y posicionar de nuevo en el map la nueva lista de temperaturas. Estas 3 sentencias no serían necesarias y por eso las hemos puesto como comentarios. Finalmente, si el municipio no estuviera en la estructura map, pues entonces lo que haríamos sería añadir ese municipio y la lista de temperaturas única que de momento se ha obtenido.